Doctor, compañeros, mi nombre es Ana Calderón, soy del paralelo 3 y en la materia de escritor voy a hablar ciertos temas sobre la concentración y dilución de la orina, la regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y de la concentración de sodio. Hablaré tres temas sobre este tema en general. El primer tema es la función del túbulo distal y de los conductos colectores en la excreción de una orina concentrada. Cuando el líquido tubular deja el asa de Henle y fluye hacia el túbulo contorneado distal en la corteza renal, el líquido se diluye con una osmolaridad de solo 100 miliosmoles por litro. Esto estamos observando en la imagen que está ahí, que es la formación de una orina concentrada cuando las concentraciones de la hormona antidiurética ADH son altas. Se observa que el líquido que deja el asa de Henle está diluido, pero se concentra a medida que se absorbe el agua en los túbulos distales y colectores. A medida que el líquido fluye hacia el túbulo colector cortical, la cantidad de agua reabsorbida depende mucho de la concentración plasmática de ADH. Si falta ADH, este segmento es casi impermeable al agua y no reabsorbe agua, sino que continúa reabsorbiendo solutos y diluye más la orina. Cuando hay una concentración alta de ADH, el túbulo colector cortical se hace muy permeable al agua, de manera que reabsorben ahora grandes cantidades de agua desde el túbulo hacia el intersticio de la corteza, donde es barrida por el flujo rápido de los capilares peritubulares. A medida que el líquido tubular fluye a lo largo de los conductos colectores medulares, hay una mayor reabsorción de agua desde el líquido tubular hacia el intersticio, pero la cantidad total de agua es relativamente pequeña comparada con la añadida al intersticio cortical. El agua reabsorbida sale por los vasos rectos hacia la sangre venosa. Cuando hay concentraciones elevadas de ADH, los conductos colectores se hacen permeables al agua, de manera que el líquido al final de los conductos colectores tiene prácticamente la misma osmolaridad que el líquido intersticial de la médula renal, que es más o menos unos 1200 miliosmoles por litro. Entonces, de este modo, reabsorbiendo la mayor cantidad de agua posible, los riñones forman una orina muy concentrada, excretando cantidades normales de solutos en la orina, mientras que añaden agua al líquido extracelular y compensan las deficiencias del agua corporal. La siguiente, la urea contribuye a la hiperosmolaridad del intersticio medular renal y la formación de una orina concentrada. La urea contribuye alrededor de un 40 a 50% de la osmolaridad, que es de 500 a 600 miliosmoles por litro, del intersticio medular renal, cuando el riñón está formando una orina concentrada al máximo. La urea se reabsorbe de forma pasiva desde el túbulo. Cuando hay una deficiencia de agua y la concentración de ADH es alta, se reabsorben de forma pasiva grandes cantidades de urea desde los conductos colectores medulares internos hasta el intersticio. El mecanismo de reabsorción de urea se da así. A medida que el agua fluye por el asa ascendente del Henle hacia los túbulos distal y colector cortical, se reabsorbe poca urea porque estos segmentos son impermeables a la misma. En presencia de concentraciones elevadas de ADH, el agua se reabsorbe rápidamente desde el túbulo colector cortical y la concentración de la urea aumenta rápidamente porque la urea no es difusible en esta parte del túbulo. Para eso tenemos ahí la tabla en la que está mostrando estos datos. Entonces, a medida que el líquido tubular fluye hacia los conductos colectores medulares internos, todavía se reabsorbe más agua, lo que da lugar a una mayor concentración de urea, y esta elevada concentración de urea en el líquido tubular del conducto colector medular interno hace que la urea difunda fuera del túbulo hacia el líquido intersticial renal. Esta difusión está muy facilitada por los transportadores de urea, que son el UTA1 y el UTA3. Estos transportadores de la urea se activan por acción de la hormona ADH. Esto aumenta el transporte de la urea fuera del conducto colector medular interno, incluso más cuando las concentraciones de ADH están elevadas. El movimiento simultáneo de agua y urea fuera de los conductos colectores medulares internos mantiene una elevada concentración de urea en el líquido tubular y finalmente en la orina, incluso aunque la urea se reabsorba.
Entonces, la función fundamental de la urea en la contribución de la capacidad de concentrar orina se evidencia en el hecho en las personas que ingieren una dieta hiperproteica, ya que origina grandes cantidades de urea como productos de desecho nitrogenados. Pueden concentrar la orina mucho mejor que las personas cuya ingestión de proteínas y producción de urea son bajas. Entonces, la malnutrición se acompaña de una baja concentración de urea en el intersticio medular y de un deterioro considerable de la capacidad de concentrar la orina. La recirculación de la urea desde el conducto colector hasta el asa de Henle contribuye a la hiperosmolaridad de la médula renal. Una persona sana suele excretar de un 20 a un 50% de la carga de urea filtrada. En general, la excreción de la urea está determinada por estos tres factores que están aquí, que es la concentración de la urea en el plasma, la filtración glomerular y la reabsorción de la urea tubular renal. Esto en los pacientes con nefropatías y reducciones de la filtración glomerular, la concentración plasmática de la urea aumenta mucho, lo que normaliza la carga de urea filtrada y la excreción de la urea, a pesar de la menor filtración glomerular. En el túbulo proximal se reabsorbe del 40 al 50% de la urea filtrada, pero pese a esto, incluso la concentración de la urea en el líquido tubular aumenta debido a que la urea no es tan difusible como el agua. La concentración de la urea continúa aumentando a medida que el líquido tubular fluye hacia los segmentos finos del asa de Henle, debido a que parte de la reabsorción del agua en el asa de Henle, pero también por cierta secreción de urea hacia el asa fina de Henle desde el intersticio medular, lo que podemos evidenciar en la imagen, que es la recirculación de la urea absorbida desde el conducto colector medular hacia el líquido intersticial. La secreción pasiva de urea en las finas asas de Henle se ve facilitada por el transportador de urea UTA2. La rama gruesa del asa de Henle en el túbulo distal y en el túbulo colector cortical son relativamente impermeables a la urea y se reabsorbe muy poca urea en estos segmentos tubulares. Cuando el riñón está formando una orina concentrada y hay concentraciones altas de ADH, la reabsorción de agua en el túbulo distal y en el túbulo colector cortical aumenta más la concentración de urea en el líquido tubular. Para esto, esta urea fluye hacia el interior del conducto colector y la elevada concentración de urea en el líquido tubular y los transportadores que vimos anteriormente hacen que la urea difunda hacia el intersticio medular. Una parte moderada de la urea que se mueve hacia el intersticio medular difunde finalmente al asa de Henle, de manera que sube por el asa ascendente de Henle, el túbulo distal, el túbulo colector cortical y de nuevo al túbulo colector medular. De esta forma, la urea puede recircular a través de estas partes terminales del sistema tubular varias veces antes de ser excretada, y cada vuelta alrededor del círculo contribuye a aumentar más la urea. Esta recirculación constituye un mecanismo adicional de formación de una médula renal hiperosmótica. Esto se da debido a que la urea es uno de los productos de desechos más abundantes que tienen que excretar los riñones. Este mecanismo de concentración de la urea antes de que se excrete es esencial para economizar el líquido corporal cuando el agua escasea. Cuando hay demasiada agua en el cuerpo, la velocidad de flujo de la orina suele aumentar y por tanto la concentración de la urea en los conductos colectores medulares internos se reduce. Esto provoca una menor difusión de urea en el intersticio medular renal. Los niveles de ADH también se producen cuando existe un exceso de agua corporal, lo que a su vez hace disminuir la permeabilidad de los conductos colectores medulares internos al agua y a la urea y se excreta más urea en la orina. Muchas gracias.